Actividad número 1. La política exterior de México, de la posguerra a la Guerra Fría. La historia de México es rica en diversidad de temas para su consolidación como país, y aunque al término de la Segunda Guerra Mundial los problemas emanados de la Revolución Mexicana iban en decremento, México atravesó múltiples escenarios económicos y sociales hasta el inicio de la Guerra Fría, de los cuales hablaremos en el siguiente video. Previo a la Segunda Guerra Mundial, las relaciones de México con las potencias extranjeras no eran las mejores, debido a que se hicieron efectivos los mandatos de la Constitución de 1917, sobre todo las del artículo 27, referentes a la tenencia de la tierra y a la expropiación petrolera, que más adelante, en 1938, dictaba la expulsión de explotadores británicos y estadounidenses del petróleo mexicano. Lo anterior fue muy conveniente, puesto que los intereses de las potencias europeas y de Estados Unidos se volcaron hacia los nazis y su creciente influencia en Alemania y en algunos otros países extranjeros. México figuraba como un país central en el escenario internacional, por su posición geográfica y además su influencia cultural con América Latina, la cual tenía grandes yacimientos de materia prima que se requerían en la guerra. Es entonces que Estados Unidos se concentró en ganarse como aliado a México, a través de acuerdos de cooperación internacional. Con el triunfo de los países aliados sobre las potencias del eje, el mundo atravesaba una crisis generalizada y una reestructuración económica, que era consecuencia de las huellas de la batalla y destrucción en múltiples naciones a lo largo del globo. México no era ajeno a estos problemas, puesto que, aunque la Segunda Guerra Mundial no se libró en territorio mexicano, las consecuencias del conflicto bélico también lo afectaron. Es entonces que el país se planteó un modelo de apuesta al crecimiento interno, con la finalidad de mejorar las condiciones económicas dentro del país de forma rápida y sostenida. Sin embargo, la transición no fue tan fácil, pues a esto se sumaron presiones políticas y económicas. El desarrollo mexicano se focalizó en la industrialización acelerada a través de la sustitución de importaciones, lo cual en idea era que México contara con los productos básicos necesarios para la vida cotidiana de la población, sin tener que depender de proveedores extranjeros. Lo que acabamos de mencionar se hacía con la finalidad de proteger y motivar el mercado interno, aumentando el consumo y por ende las inversiones y el empleo en el país, haciendo que la gente prefiriera consumir lo que se producía aquí por ser más accesible económicamente y en apoyo solidario con lo hecho en México. Incluso en ese momento nacería justamente esa marca, Hecho en México. A esta política económica se le añadió el aumento de los aranceles a productos extranjeros para que estuvieran en cierta desventaja elegible frente a sus similares nacionales. La política de sustitución de importaciones se hizo acompañar del desarrollo estabilizador, que trajo consigo una mediana bonanza económica en México, haciendo que las ciudades crecieran de forma acelerada, pues eran lugares donde se establecían las industrias, lugares donde había trabajo. Uno de los sectores más beneficiados fue el manufacturero, pues Estados Unidos requería de la mano de obra que no podía tener por la situación de la posguerra, lo que atrajo capitales extranjeros de inversión a nuestro país. México avanzó también en temas de comunicaciones y desarrollo empresarial, en pro de las pequeñas y medianas industrias. Paradójicamente, las zonas rurales empezaban a quedarse con población
disminuida y por ende no había mano de obra ni desarrollo del campo. De forma adicional y como consecuencia no pensada, el nuevo empresariado mexicano era frágil, puesto que dependían del financiamiento gubernamental y su protección. Además, que como la gente prefería los productos nacionales en lugar de los extranjeros, pues había poca innovación en los mismos. Recordemos que en la reconfiguración del mundo de la posguerra, se dividió el mundo occidental en dos bloques. Por un lado, se encontraba Estados Unidos, de corte capitalista, y por el otro la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que como dice su nombre, era de corte socialista, los cuales competían ideológica, política, social, cultural y económicamente por ser el país que dictaría el destino del mundo. Cuando dio inicio la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos, México se tuvo que ceñir a la influencia de su incómodo vecino del norte, por lo que su política económica, política y social se mantuvo cercana al modelo de desarrollo capitalista norteamericano, como lo hicieron los países del tercer mundo, que muchos siguieron bajo influencia del modelo que estuviera predominando en su región.